la definición, ¿no? La leucemia promielocítica aguda es un tipo de leucemia mieloide que tiene la translocación 15 en 17. Eso es lo que lo caracteriza a este tipo de leucemia. Tenemos dos tipos de variantes de este tipo de leucemia. La variante que es la hipergranular o que es la típica y otra variante que es menos frecuente que es la microgranular, también llamada típica. Como podrán ver, no es una leucemia que sea muy frecuente, ya que solo se presenta en 7% de los niños con leucemia mieloide aguda. Y hay que tener en cuenta que la leucemia mieloide aguda en la edad pediátrica también no es muy frecuente, será alrededor de 10 a 15% de todas las leucemias agudas. Claro que el mayor porcentaje son las leucemias linfoides o linfáticas agudas, ¿no? Ahora, este tipo de leucemia se caracteriza por algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cuadro clínico. Este tipo de leucemia cursa con una coagulopatía generalizada. Y eso es lo que es más característico de este tipo de leucemia. Y en su morfología se ve un tipo de forma de blastos que se llama FAP-M3, que es característico de este tipo de leucemia. Luego también se tiene que ver el gen de función que caracteriza este tipo de leucemia, es el oncogen raro. Y también otra característica importante es que el tratamiento está basado en la tretinoína y también en el trióxido de arsénico, a diferencia de otros tipos de leucemia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico se caracteriza por una coagulopatía grave. Es un tipo de coagulopatía que es similar a una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, este tipo de leucemia causa expresión de factor tisular que produce sangrado mayor a lo evidente en otros tipos de leucemia. Y también evita la fibrina o estimula la fibrinolisis, ¿no? Que eso va a hacer que haya mayor sangrado en un paciente. Esta coagulopatía se manifiesta con también trombocitopenia y obviamente los tiempos de coagulación están alterados, ¿no? Entonces, esto es lo que es más característico y lo que vamos a notar en un paciente que llega con un tipo de cuadro hemorrágico. Entonces, se va a ver que tiene muchas veces trombocitopenia, anemia, y el conteo de leucocitos es variable. Vamos a ver más adelante por qué lo menciono, y es muy importante. Como les mencioné, el diagnóstico se hace a través de la presencia de translocación 15 y 17 en los plastos que se evidencian tanto en sangre periférica como en sangre medular. Y esto puede ser detectado a través de un cariotipo convencional o a través de una hibridación fluorescente o también llamado el test de Fish. También más recientemente por un estudio de PCR, estudio molecular, y anticuerpos monoclonales también. Estos son los estudios específicos para el diagnóstico de la leucemia promielocítica, pero también existen otros estudios complementarios, ¿no? Ya que en la mayoría de los hospitales vamos a utilizar los estudios complementarios que nos van a inducir a pensar que tenemos un cuadro de este tipo, ¿no? Obviamente el hemograma es fundamental, ya les mencioné que la mayoría de veces cursa con anemia, trombocitopenia y no gran leucocitosis, es la diferencia. A diferencia de otras leucemias, este tipo de leucemia normalmente no cursa con gran leucocitosis. Obviamente el perfil de coagulación alterado tanto en los tiempos de TP y TTPA, así como el fibrinógeno. También puede haber el perfil de lisis tumoral alterado, o sea, vamos a ver que el calcio disminuye, el fósforo incrementa, el ácido úrico incrementa. Esto sobre todo en las variantes hipergranulares donde pueden haber este tipo de alteraciones. El DHL, el dímero D va a estar elevado, DHL también prolongado y obviamente tenemos que fijarnos del perfil renal, ya que si hay lisis tumoral puede haber disfunción renal, ¿no? Y cuando se puede realizar el estudio mielograma va a ser evidente, como he dicho, es M3, el tipo de morfología de los blastos.
Y cuando se tenga acceso a citometría de flujo, vamos a ver pues, que hay las dos variantes, como mencioné, la variante hipergranular, donde es característico el HLA-DR, ¿no? Que es ausente, o el CD34, que es de inmadurez positivo, y otros marcadores monoclonales están positivos, el CD11A, el B, el 18, el CD13 también. Y también hay expresión de CD117. Es un poco diferente a los marcadores de los granulocitos, ¿no? Que es el CD15 y 65, que son negativos o débilmente expresados, ¿no? Porque hay otro tipo de leucemia que es monocítica, ¿no? Y el variante hipogranular se va a ver más la expresión del CD34 y el CD2, ¿no? Y a nivel genético, como mencioné, es el estudio citogenético, también el estudio molecular, donde son los estudios concluyentes que nos dan el diagnóstico de leucemia promielocítica, ¿no? Estos son los blastos, las características de los blastos, como podemos ver, son células grandes, con el núcleo no es regular, son irregulares, tiene bastante citoplasma y dentro del citoplasma existen lo que se llama los bastones de Auer, que están acá, estas líneas de acá, al igual que en estas zonas de acá que podemos ver. Esto es lo que llamamos la variante hipergranular, pero también en la variante hipogranular se ve este tipo de núcleos grandes con varios nucleolos, pero no se llegan a ver los bastones de agua tal como se ve acá, sino como esta parte de acá como unas manchas. Pero todos son promielos, ¿ya? Y a nivel de citogenético, como les mencioné, la translocación del cromosoma 15 y 17 que se puede ver en el cariotipo, ¿no? A nivel molecular, se utiliza el estudio de PCR para detección del gen de fusión PLMRAR, que tiene tres variantes, el BCR1, 2 y 3, ¿no? Que cualquiera de ellos pueden ser positivos y nos identifican la enfermedad. También vemos el gen de fusión, el FLT3. Este es un tipo de lesión molecular que hace que tenga un peor pronóstico, eh, la leucemia promielocítica, y también está asociado cuando hay incremento de leucocitos. Como les mencioné, normalmente en este tipo de leucemia no trae tanto leucocitosis, pero cuando hay incremento de leucocitos, casi siempre se ve en la variante microgranular, que como les mencioné, que también no es frecuente, y es donde muchas veces vemos el FLT3 positivo. Y obviamente el riesgo es más adverso, ¿no? Este tipo de variantes. ¿Cómo catalogamos los tipos de riesgo? Tenemos tres tipos de riesgo: el riesgo bajo, intermedio y alto. El riesgo bajo, en todos los riesgos intermedios o bajos riesgos, la primera condición es que tiene que haber menos de 10.000 leucocitos. Ahora, ¿qué diferencia entre riesgo bajo e intermedio? Es el conteo de plaquetas. Entonces, cuando se tiene mayor de 40.000 plaquetas, es un riesgo bajo. Mientras que hay menor de 40.000 plaquetas, ya estamos hablando de un riesgo intermedio. Siempre en cuando, como les mencioné, haya menos de 10.000 leucocitos. Ahora, cuando tengamos más de 10.000 leucocitos, ya es un riesgo alto, ¿no? Es independientemente del conteo de plaquetas. Ahora, lo que venimos a ver, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia promielocítica? Entonces, esto de tratamiento se basa en un derivado de la vitamina A, ¿no? Que es la tretinoína, que va a reducir el riesgo de hemorragia en los pacientes con leucemia promielocítica, que cuanto más pronto se ha iniciado el tratamiento, ¿no? Como menciono acá, un análisis retrospectivo identificó un aumento de la muerte prematura por hemorragia en pacientes con LPA en los que se retrasó el inicio de tretinoína. Claro que también van a leer por ahí algunos artículos donde también se ha visto que no están al 100% esto cierto, ¿no? Pero aún así, todos los protocolos actualmente indican que ni bien se tiene la presunción diagnóstica de una leucemia promielocítica, se debe iniciar tretinoína. Esto es para estabilizar
este, eh, los capilares sanguíneos y evitar sangrados. La inducción. Todos los tratamientos de leucemia se basan en fases, ¿no? Siempre hay una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. Ahora, los protocolos son diferentes. Nosotros acá en el instituto utilizamos el protocolo de inducción que se utiliza ATRA con quimioterapia, que es la daunorubicina. Posteriormente a eso, en nuestras consolidaciones utilizamos según el tipo de riesgo, también ATRA con quimioterápicos y en el mantenimiento usamos quimioterápicos también con ATRA. Pero existen otros protocolos de otros países donde, dependiendo del tipo de riesgo, ya no se utiliza quimioterapia, sino se utiliza ATRA con ATO, ¿no? Con arsénico. En este caso, siempre por ser niños, utilizamos a 25 miligramos por metro cuadrado día de ATRA, ¿no? Que se divide en 2 dosis. Esto desde el inicio del diagnóstico del paciente y máximo por 90 días, y se espera que en esos 90 días ya sea en el control molecular, ya no se ha detectado el gen de fusión. Y acompañado de esto utilizamos daunorubicina, ¿no? Este es como el fármaco que utilizamos para hacer la apoptosis de los promielocitos, ¿no? Entonces lo que hace el ATRA es hacer maturar a los promielos, hace la maduración, y lo que hace la dauno es lo que hace la destrucción de las células, ¿no? Que son anómalas. Que se dan cuatro ciclos interdiarios a partir del segundo día, como menciona acá. Ahora, el tratamiento de inducción tiene que ir junto a un soporte. Y el soporte va a depender de No se cómo está ven sus diapositivas. ¿no? El soporte va a depender de cómo ha llegado el paciente, o sea, cómo es el debut del paciente. ¿En qué sentido? Cuando un paciente es de alto riesgo, o sea, viene con alta carga tumoral, se utiliza dexametasona, Doctor, como menciona disculpe, acá, está en la de diapositiva número 1. 2,5 miligramos metro Está en la cuadrado cada carátula 12 todavía. horas, del día 1 al 15, y cuando los recuentos de leucocitos son mayores a 5.000, ¿no? Entonces, sí se utiliza el corticoide. Ahora, en caso que no tengan conteos altos de leucocitos, pues no se utiliza dexametasona. Luego también se debe utilizar soporte transfusional a demanda, ¿no? Se Doctor Rojas, utiliza, ¿sí? un favor, la diapositiva está congelada, se ha quedado en la carátula. ¿No está corriendo? No se está viendo el contenido, solamente se está visualizando la carátula. Uy, está raro. Voy a cambiar, Ahora sí cambió. no sé por qué se ha congelado. Voy a ponerlo en otro tipo. Parece que no jala el PowerPoint. Voy a hacerlo con PDF. ¿Sí se ve? Doctor, estoy viendo la diapositiva y ahora sí está subiendo. Ahora sí está ¿Sí se subiendo. ve? Sí, ahora ya está subiendo. Bueno, parece que había problemas con el PowerPoint, no se puede ver. Estoy utilizando PDF ahora. Ya, doctor, ahora sí ya se visualiza. Bueno, vamos a continuar. Ya, bueno, estamos por acá en tratamiento. Ya, como les mencioné, utilizamos ATRA y daunorubicina como inducción y tratamiento de soporte. En el tratamiento de soporte de dexametasona, cuando hay más de 5.000 leucocitos, este es para evitar el síndrome de ATRA.
y también soporte transfuncional a demanda. Con esto no, lo que quiero decir es que lo que sea necesario, ¿no? Sean plasma, sean críos, sean plaquetas, lo que sea necesario. Como menciona acá, debemos mantener un fibrinógeno mayor a 100, entre 100 a 150. Y las transfusiones pueden ser a diario o 2 veces al día, lo que requiera el paciente, ¿no? Puede haber alto consumo en el principio, en el diagnóstico del paciente y tenemos que solventar, o sea, tenemos que tener un banco de sangre que nos pueda dar el requerimiento necesario, ¿no? O sea, las unidades que sean necesarias. Son pacientes de alta demanda, pueden inclusive requerir transfusiones cada 8 horas, dependiendo de cómo sea el cuadro clínico, ¿no? En el momento que se dé el diagnóstico. Las transfusiones de plaquetas hay que hacerlas, siempre se tiene que mantener un conteo de plaquetas más de 30.000, pero eso depende, si hay riesgos de sangrado se prefiere tener un conteo mayor de 50.000 plaquetas por lo menos. Ya. Entonces, lo que les mencioné era el tratamiento de inducción. Posterior al tratamiento de inducción, que como les mencioné puede durar hasta 90 días, o sea, hasta 3 meses, dependiendo de la respuesta del paciente, puede ser más o menos, continúa la consolidación. En la consolidación, eh, vamos a ver según el tipo de riesgo, ¿no? La consolidación son 3 ciclos de quimioterapia, pero según el riesgo, lo que va a variar es la dosis de la quimio y también la cantidad de días de tratamiento. Por ejemplo, acá cuando es un riesgo bajo, quiere decir riesgo bajo. Ya sabemos que riesgo bajo tiene menos de 10.000 leucocitos y más de 40.000 plaquetas. Entonces, en esta condición, se da el primer ciclo de consolidación con la daunorubicina 2 días y también acompañada por atra unos 15 días. El segundo ciclo de consolidación, mitosantrona 3 días con atra nuevamente 15 días. Y su tercer ciclo ya va a daunorubicina a 60 miligramos un día y atra también 15 días. Ahora, cuando tenemos un riesgo intermedio, ¿qué quiere decir riesgo intermedio? Eso quiere decir que es un paciente con menos de 40.000 plaquetas al debut, pero también con mayor a 40.000 plaquetas que diga, pero menos de 10.000 leucocitos. Entonces, si bien es cierto, ha tenido pocas plaquetas en el debut, pero también no ha tenido gran leucocitosis. Entonces, es riesgo intermedio. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, la daunorubicina pasa a tener más tiempo, ya no son 2 días, sino son 4, atra 15 días. Luego, en el segundo ciclo, a la mitosantrona ya son 3 días, ¿no? Y en el tercer ciclo ya daunorubicina también son 2 días, entonces cambia la cantidad de días. Ahora, y también acompañado por atra, ¿no? En cada consolidación por 15 días. Ahora, los pacientes de alto riesgo, ya les mencioné, son los que independientemente del conteo de plaquetas, son los que tienen más de 10.000 leucocitos al debut. Entonces, en estos casos, como se darán cuenta, ya no solamente da daunorubicina en su consolidación, sino ya se agrega citarabina, son 4 días, o sea, hay más quimioterapia ahí. El segundo ciclo también es mitosantrona, pero ya no son 2 días, sino son 5, como pueden ver acá. Y en el tercer ciclo también ya no solo es daunorubicina, sino también se agrega citarabina. Entonces, obviamente, en los altos riesgos también la consolidación son de mayor cantidad de quimioterapia. Luego, posterior a estos 3 mantenimientos, continúa, de estos 3 consolidaciones, continúa el mantenimiento. El mantenimiento son por 24 meses, o sea, 2 años de quimioterapia, donde se da mercaptopurina una vez a la semana y mercaptopurina 6 días a la semana y metotrexate 1 día a la semana. Entonces, y también se da atra por 15 días, cada 3 meses se da atra hasta completar los 24 meses de tratamiento. Entonces, como se dan cuenta, ya el mantenimiento prácticamente es un tratamiento netamente ambulatorio, solamente hasta las consolidaciones sean quimioterapias utilizados.
el principal riesgo de mortalidad del paciente es el debut, los primeros días de tratamiento, los primeros 15 días después del debut son los más críticos para este tipo de pacientes. Posteriormente a esto, el paciente son muy sensibles a quimioterapia y llegan a altas tasas de curación, ¿no? A excepción de algunas condiciones que más adelante vamos a ver por qué no pueden curarse o recaer, ¿no? Ahora, también se hace trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero no es la primera elección, ¿no? Y como menciona acá, está indicado en pacientes sin remisión molecular. Obviamente, después de la inducción, lo que se espera es la remisión molecular, o sea que ya no haya detección del gen PDM rara. Entonces, ya cuando no hay detección del gen, entonces ya estamos entrando en una remisión molecular. Entonces, pero hay pacientes que a pesar del tratamiento persisten con detección molecular del gen de fusión. Entonces, o hay enfermedad mínima residual persistente, esto ya es en citometría. Entonces, post-consolidación, como mencionan ahí, y obviamente hay mayor riesgo de recaída. Entonces, en estos casos, lo que se hace una una quimioterapia de rescate, bueno, tratamiento con trióxido de arsénico, más quimioterapia, y después de esa remisión es la indicación de trasplante. Ahora, las respuestas, ¿no? ¿Cómo vamos a catalogar las respuestas? Ahora, hay respuesta en sangre periférica, medular y extramedular, ¿no? Entonces, para que haya una respuesta completa, obviamente tiene que no haber neutropenia, pues dice RAM mayor de 1500, recuento de plaquetas mayor a 100.000 y obviamente ausencia de blastos o promieloblastos que haya en sangre periférica. En la médula ósea, obviamente no tiene que estar hipoplásico, porque cuando es hipoplásico que hay riesgo de persistencia de enfermedad. Los blastos y promielos deben ser menores al 5% y no debe haber detección del gen de fusión PLM rara en el estudio medular, ¿no? Y a nivel extramedular debe haber ausencia de infiltración de leucemia en el sistema nervioso central o algún otro tejido, ¿no? Con estos criterios ya uno puede catalogar que haya remisión de la enfermedad. Ahora, ¿hay complicaciones del tratamiento? Sí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el síndrome ATRA, que es un síndrome de diferenciación también llamado. Entonces, hasta el 25% de los pacientes que están en tratamiento de LPA pueden presentarlos, ¿no? No inicia inmediatamente, como menciona acá, entre los 6 a 12 días después del inicio del tratamiento con ATRA para verse. Algunas veces se puede ver casos hiperagudos en las 24, 48 horas. Yo personalmente no los he visto en este tiempo, yo los he visto ya más tardíamente. Y lo que van a ver, o lo que se va a evidenciar es fiebre, hipotensión, ¿no? Puede haber tensión de líquidos, anasarca, distrés respiratorio, derrame pleural o pericárdico, pues anasarca. Como sin hiperleucocitosis también puede haber fallo cardíaco también. Y el manejo de esto es suprimir el ATRA e iniciar corticoides, ¿no? Dexametasona. Otro de las complicaciones es lo que llaman síndrome pseudotumor cerebri, poco frecuente, una vez nomás yo lo logré ver, que aparece entre los 3 y 7 días después de la administración de ATRA. El paciente cursa con cefalea, náuseas, vómitos y trastornos visuales. Y otra vez el manejo es suspensión del ATRA y corticoides, ¿no? O también dependiendo si hay hipertensión endocraniana, manitol o manejo del dolor también. Y diuréticos. El síndrome de Sweet, que es esta reacción inflamatoria a nivel del tejido cutáneo en la piel por neutrófilos, ocurre entre 7 a 34 días después del inicio de ATRA. He visto un síndrome de Sweet en una LMA, pero no era en una LPA, que también se puede dar en las LMAs, ¿no? Hay fiebre, eritema cutáneo, placas dolorosas como lesiones a nivel del tejido de la dermis. Yo lo vi en extremidades superiores, también se puede dar en el tronco. Y el manejo también es con corticoides. Ya.
Este algoritmo que pues voy a presentar acá es de otra literatura, que también se aplica en otros lugares, en otros países. Cuando se detecta la leucemia promielocítica, se da terapia de soporte, que ya les mencioné, soporte transfusional sobre todo, y luego se cataloga como alto riesgo o cuando no es alto riesgo. Acá no ponen o sea, riesgo bajo, intermedio y alto, no. Simplemente es alto riesgo o no es alto riesgo. Ya. Y si es alto riesgo, se hace lo que nosotros hacemos acá, ¿no? La terapia de inducción con quimioterapia y atra. Y consolidación también con quimioterapia y atra. Y luego pasa mantenimiento. Pero en otros lugares, cuando no es alto riesgo, ahí se da Oye, ni una diapositiva ocurrió. No había nada. pero también se da el trióxido de arsénico con atra, o sea, sin quimioterapia. Entonces, y sobre todo esto le dan en lo que nosotros consideramos de riesgos bajos. O sea, no va con quimio. En cambio, acá le subdividen, como, esto sería como riesgo bajo y este de acá el intermedio. Y ahí sí le dan todavía quimioterapia. Por ejemplo, este es un algoritmo del PETEMA que se utiliza en España. Y aquí la inducción lo dan en los que son de riesgo alto, como es acá mayor de 10.000, con quimioterapia, ¿no? Es decir, la rubicina con atra, mientras que los que no son de riesgo alto, le dan atra con ato, ¿no? Esto con trióxido de arsénico le dan. Y lo consolidan con lo mismo, con atra y ato. No, se no utilizan quimioterapia acá. Mientras que los que sí son alto riesgo sí se consolidan con quimioterapia también. Y bueno, y todos pasan a mantenimiento, ¿no? Los de alto riesgo. Los de bajo riesgo no. Ya. Entonces, nosotros actualmente ya tenemos trióxido de arsénico acá. No lo habíamos usado anteriormente. Pero en nuestro protocolo no lo usamos como tratamiento de primera línea, o sea, como para la inducción, sino lo usamos como tratamiento de rescate, que alguna vez, en una oportunidad, utilizamos en un niño que tuvo recaída de enfermedad. Ahora, para ver cómo ha sido nuestro manejo de la leucemia promielocítica en nuestro hospital, hemos hecho una recopilación de casos desde 2015 hasta el 2024. Este año, el 2025, hasta el momento no hemos tenido ningún diagnóstico de leucemia promielocítica. Ahora, en estos años, ya 10 años, hemos tenido 30 casos de LPA. La edad, el rango de edad ha sido entre 1 año hasta 17 años, la media de 10 años, ¿no? El protocolo que usamos es el Consorcio Internacional LPA, es que mencioné, inducción, consolidación y mantenimiento, ¿no? La distribución de casos por año, como se pueden dar cuenta, hubo un año, el 2022, que tuvimos 8 casos, que fue el 27% de todo el total. Y en el resto de años, en la mayoría de veces, entre 3 casos, 2, la mayoría. Y por ahí hubo 4 casos en el 21 y el 23, ¿no? Total 30 casos. La frecuencia de distribución por sexo en varones es mayor, como en todas las leucemias. Siempre se ve un poco más en el sexo masculino, 53%, en comparación al 47% en las mujeres. Y esto es el tipo de riesgo que hemos visto, ¿no? Como se dan cuenta, el grueso de riesgo es intermedio. Eso quiere decir que son los pacientes que han tenido menos de 10.000 leucocitos, pero han tenido también menos de 40.000 plaquetas. Mientras los de bajo riesgo, que son este grupo de acá del 13%, son los más favorables, son los que han tenido más de 40.000 plaquetas y menos de 10.000 leucocitos, solo han sido 13%. Y tenemos un porcentaje considerable de riesgo alto, ¿no? En este caso 30%. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta al tratamiento del EPA, no? Esta es respuesta a la inducción, ya por si acaso. Como se podrán dar cuenta, remisión hemos tenido en la inducción al 63%. No ha habido respuesta en 3 casos, 10%, y no evaluados 8 casos, 27%. Y ahora uno piensa, pues,
teóricamente debería tener más alta respuesta a tratamiento, sobre el 90%, pero el problema de nosotros, estos porcentajes de acá, del 37% prácticamente que no ha habido respuesta, ha sido primero los que no han tenido respuesta, es porque realmente no han respondido a su enfermedad. O sea, que después de la inducción persistía la enfermedad. O sea, prácticamente este 10% sí es lo real. Pero este 27%, ¿por qué ha sido? Dicen no evaluado. No evaluado porque son los pacientes que han fallecido durante la inducción, ¿no? Entonces no se ha podido evaluar eso. Entonces pues, se dan cuenta que son varios los que han fallecido, porque si no hubieran fallecido este porcentaje de pacientes, probablemente hubiesen sido parte de los que han tenido remisión en la mayoría de los casos. Y vamos a ver más adelante por qué han fallecido los pacientes. Ya. Entonces, como menciona acá, la LPA es un tipo de leucemia infrecuente, 5%. Tasa de recaídas, ese es el asunto. Hay 16% de recaídas y el mayor porcentaje, 80% de este 16, es debido a abandono de tratamiento. Eso es lo que les iba a mencionar. Entonces, si bien es cierto, yo les mencioné que esta de acá, esta respuesta al tratamiento se logra después de los 90 días de atrás como máximo. En estos 90 días el paciente no lo pasa hospitalizado, solamente el primer mes era pues que está hospitalizado porque ha recibido su quimioterapia, pero luego mucho de este tiempo es ambulatorio. Entonces tenemos alta tasa de deserción de los pacientes y no vuelven, no se controlan, entonces obviamente quedan como no, sin evaluación, pues no, porque no sabemos si ha respondido o no. Entonces, y también, como menciono acá, es alta tasa de recaída, porque también estos pacientes al final regresan, después cuando vuelven a tener enfermedad y ya están de vuelta con la enfermedad porque no han completado el tratamiento, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba de alta riesgo de complicaciones y muerte al debut, el 16%, entonces sí es considerable, ¿no? El 16% que haya habido fallecimiento, y estos casos han sido por sangrados. Entonces son pacientes que han llegado en malas condiciones al hospital y en el hospital también en cierta forma no hemos sido tan intensivos en dar el soporte transfusional necesario porque si bien es cierto muchos de ellos ya llegaron ya con sangrados, hay otros que sangraron acá también en el hospital. Entonces, a partir de estos tipos de pacientes que hemos tenido acá, nosotros hemos evaluado y hemos cambiado algunas cosas, ¿no? En el servicio, dándole prioridad a este paciente de pase a nuestro servicio, porque anteriormente, o bueno, actualmente nosotros vemos pacientes que llegan por emergencia con leucemias que no son leucemias promielocíticas y nosotros los podemos manejar en otros pisos, no hacemos seguimiento. Pero cuando vemos una leucemia promielocítica, nosotros damos prioridad de pase a nuestro servicio por cualquier otra cosa, no porque sabemos que nosotros vamos a tener que darle un manejo más intensivo con soporte que normalmente no se puede hacer en otros pisos porque no están acostumbrados a ver este tipo de coagulopatías, ¿no? Y la mortalidad del Instituto Nacional de Salud en general, ya fuera de los que han muerto al debut, como menciona acá 16, en total es el 33%. O sea, de los pacientes que han estado con recaídas, obviamente acá se suma, porque estas recaídas no se han sido recuperadas. Y más los que han muerto al debut, y entonces todo eso suma un aproximado de 33.3% de mortalidad. Eso es lo que nos da un 66.6% de tasa de curación, ¿no? Y obviamente si no existieran las recaídas por los abandonos, esto, el porcentaje subiría aún más, ¿no? Y ya estaríamos hacia aproximadamente llegando al porcentaje internacional de tasas de curación de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas que debemos hacer, ¿no? Como menciono acá, manejo intensivo al debut, capacitación para el manejo inicial del paciente, servicios de salud de menor complejidad en el área de emergencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Con estas charlas que hacemos, un poquito abrir la luz del conocimiento que este tipo de paciente necesita un manejo un poco más agresivo, ¿no? Ya que puede complicarse rápidamente.
fortalecemos servicios de apoyo. Por ejemplo, acá en nuestro banco de sangre siempre tenemos apoyo del banco para el soporte transfusional. Es difícil, inclusive más difícil obviamente en provincia que acá. No hay gente que done sangre, siempre hay deficiencia de unidades, de plaquetas o plasma, pero este tipo de pacientes lo requieren, ¿no? Entonces, Banco de Sangre sabe que los pacientes con neoplasias hematológicas son prioridad para poder abastecernos, ¿no? Ahora, y también hay que tener en cuenta que existen hospitales que no tienen este tipo de apoyo, por lo cual se hace difícil el manejo de estos pacientes, ¿no? Yo sé que en provincia no hay, si aquí tenemos poco, allá mucho menos, entonces justo por eso es mejor referir al paciente, ¿no? Para poder recibir el tratamiento adecuado. Ahí lo que menciono, ¿no? Referencia oportuna, ¿no? Acortar el tiempo de referencia a hospitales de mayor complejidad por manejo especializado. Pero también se tiene que tener en cuenta que no hay camas disponibles, ¿no? O sea, yo les digo porque es cierto, ¿no? Acá seguro que algunos de los colegas que están en provincia han tratado de referir pacientes y no se les ha podido aceptar inmediatamente porque no hay camas. Es más que todo una cosa administrativa y también de capacidad del hospital. Por eso lo que se busca es tratar de descentralizar la atención del paciente oncológico. Lo que estamos tratando de hacer es que se puedan crear otros hospitales donde puedan poderse tratar estos pacientes. A nivel del MINSA, en la parte pediátrica, los únicos que estamos tratando las partes oncológicas, o sea, las enfermedades oncológicas hematológicas, es el CUNEN y el Instituto del Niño San Borja, ¿no? Debería de ampliarse estos servicios en otros hospitales para poder abastecer a la población con el tratamiento adecuado, ¿no? Eso es lo que falta, ¿no? Y para evitar abandonos de tratamiento, por lo menos acá en el instituto ya visto lo anterior, en los últimos años se está dando énfasis en la escuela de padres, ¿no? Y también tenemos un comité de abandono que está constituido por asistente social, hay personal de enfermería, de psicología, entonces, por lo menos acá llamamos a los padres cada vez que no asisten a sus controles, la asistente social está haciendo seguimiento para ver la causa, hacer recitas, tratar de que el niño no deje el tratamiento, ¿no? Porque como les mencioné, un alto porcentaje de los pacientes caen por abandono. Entonces, si no fuera por eso, es una enfermedad, esta leucemia promielocítica, con alta tasa de curación, ¿no? Y también, como se han podido dar cuenta, el tratamiento de quimioterapia no es de larga duración también, y el grueso del tratamiento es ambulatorio. Entonces, es un tipo de leucemia que, si bien es cierto, en el debut es muy aparatoso, y en los primeros 15 días mucho seguimiento, pero posterior a eso el manejo es sencillo, se puede decir. Inclusive el grueso del tratamiento es ambulatorio, entonces podemos darle chance a los pacientes a una curación, ¿no? O sea, no solamente a una mejoría, sino a una curación de la enfermedad.